Muy buenas noches, continuamos esta noche en Ahora Huelva, en Teleonuba, analizando cómo la crisis del coronavirus ha afectado a tres sectores en nuestra provincia, como son la minería, la agricultura y la industria. Y lo hacemos con 4 invitados esta noche en nuestro plató, con Emilio Congregado, profesor de la Universidad de Huelva, con Priscila Moreno, gerente de Aminer, con Carlos Ortiz, presidente de AIQB, y con Daniel Velo, en representación del sector agrícola, que viene desde el bosque. Antes de irnos a publicidad, Emilio nos hacía pues un poco una valoración de cómo cree que va a ser el futuro, y me gustaría saber pues si, por ejemplo, desde el sector agrícola se comparte esta visión que nos comentaba. Bueno, concretamente yo no desconozco un poco, no lo conocemos, ¿no?, cómo se va a articular esos fondos europeos. Nosotros desde el sector sí que hemos hecho una apuesta clara y vamos a seguir nuestra hoja de ruta de profesionalizar el sector al máximo nivel, seguir a la vanguardia en los cultivos, en la tecnología de riego, en buscar la máxima eficiencia de los recursos y lógicamente es un sector que está avanzando de manera bastante potente, ¿no? En este sentido queremos poder seguir trabajando, queremos evitar en muchos casos que se nos ataque, ¿no?, en determinados aspectos que muy lejos están de la realidad, y tenemos una apuesta clara por la innovación y la investigación. Estamos trabajando en genética, estamos trabajando en mejora varietal, estamos trabajando en mejora de los sistemas de cultivo, eficiencia de riego, estamos trabajando hacia la sostenibilidad medioambiental, económica y social de nuestro territorio, ¿no? Al final estamos articulando un tejido productivo, estamos dinamizando la economía de las zonas rurales y creamos un empleo de calidad, creamos un empleo importante a nivel de volúmenes, hasta el punto que tenemos que traer personas de fuera porque no conseguimos satisfacer la demanda en los periodos punta. Entonces, bueno, queremos que se nos permita seguir trabajando, si hay un impulso, sobre todo a nivel de investigación, a nivel de desarrollo, que creo que es importante para que el sector siga creciendo y posicionándose al más alto nivel de la vanguardia, y eso es lo que nosotros creemos que es el futuro, ¿no? Siempre teniendo en consideración pues aprendiendo, ¿no?, de lo que hemos vivido, ¿no? Nos hace más fuertes, nos hace más decididos en nuestra proyección de futuro y que saca una lectura positiva. Nosotros apostamos por ese futuro sostenible, ese futuro de salud, ese futuro de productos frescos, saludables, que el mercado internacional demanda y que nosotros vamos a seguir produciendo y vamos a potenciar su característica, su esencia, ¿no?, saludable y sostenible. Carlos Ortiz, en el sector industrial, de cara al futuro, ¿cómo se ve aquí en Huelva? Bueno, hay una cosa que sí yo quiero comentar, es que tener un plan estratégico, al menos que sea una referencia de cómo vamos a ir evolucionando a nivel europeo. Yo creo que eso puede ser una ventaja, sobre todo en España, que son muy dados a no tener una ruta a seguir. Entonces, yo creo que en ese aspecto las industrias del sector químico se van a reinventar, como se han reinventado. Yo estoy seguro que si las condiciones se mantienen y no hay ninguna medida regulatoria, las empresas se van a diseñar sus procesos. Ya estamos pensando, por ejemplo, como empresas de derivados del petróleo sacan productos de detergentes que son mucho más amigables con el medio ambiente que otras tecnologías que ha habido anteriormente. Ya hay proyectos, no en la zona de Andalucía, pero en Repsol, por ejemplo, están ya invirtiendo en plantas que van a obtener el hidrógeno que necesitan nuestros combustibles, de manera que sea un hidrógeno que se va a obtener por energía renovable, que eso hace 10 o 15 años no se entendía cómo íbamos a conseguir esa electricidad que va a permitir funcionar los electrolizadores y sacar el hidrógeno y sacar el oxígeno. O sea, yo creo que al final la industria de Huelva se rediseñará, habrá más cuota de lo que es la economía circular, o sea, pensaremos más en que el factor de usar, reusar, reparar
y reciclar se va a poner más en boga, y en esa circularidad las industrias estarán integradas dentro de ese círculo que evitará pues los recursos, es decir, tener que usar de manera intensiva los recursos primarios que la naturaleza son escasos, ¿no? ¿Y desde la minería? Pues alineado totalmente con lo que ha comentado Carlos. La empresa está mirando el corto, medio y largo plazo, no tiene más remedio que ver el escenario completo, por el hecho de que bueno, tenemos en operación, sabéis que tenemos cuatro minas, tenemos la mina de Río Tinto, mina de Aguas Teñidas, mina de Sotiel, mina Magdalena, operando en la actualidad, pero es que he estado contando, es que tenemos más de 20 municipios en los que actualmente se está investigando. Si quieres te lo enumero, pero son más de 20. O sea, afortunadamente el corto está siendo magnífico, se está, bueno, el corto, y no quiero decir que ahora es cuando se esté empezando, ya llevan muchos años implementando, como he dicho antes, una tecnología y una innovación a la vanguardia a nivel mundial, pero sí es cierto que ahora con vistas ya a corto plazo, digo corto porque se están empezando como ha dicho Carlos, estamos reinventándonos también, más si cabe, pues con la economía circular, la reducción de la huella hídrica, incluso ya no hablo ni la de carbono, que por supuesto, pero estamos, yo digo que desde luego la minería metálica de Huelva estamos ya en el 5.0, me arriesgo a decirlo. Ya el 4.0 lo vemos como del pasado. Y con respecto a Europa, sí es cierto que bueno, se han presentado, pues suman más de 3.000 millones de euros los que se han presentado a los fondos de recuperación. ¿Lo esperamos como agua de mayo? Pues sí, indudablemente, ¿por qué no? Claro que sí, para eso se han trabajado en ello y se han presentado. ¿Que llegarán? Pues esperemos. O sea, nuestra esperanza es que efectivamente se canalicen bien desde el Gobierno central. Al final lo gestionen quien lo gestionen, que por supuesto parece que van a ser las comunidades, pero también hay una voz que están pidiendo que también forme parte de los entes locales, que me parece, creo que bien. O sea, bien organizado, por supuesto que serán bienvenidos y creo que vendrán a sumar a las inversiones ya que se están realizando con recursos propios, las propias empresas. Si encima viene un dinero canalizado de Europa para las palancas que recoge los fondos Next Generation, pues genial, y desde luego la minería onubense los va a aprovechar, porque tenemos muchas ideas, ahí se está investigando muchísimo, ya no solamente digo el terreno, que también, la exploración, investigar el terreno para conocer mejor nuestra riqueza geológica, sino me refiero pues en los procedimientos, en el tratamiento del agua, en la producción, en el tratamiento, en todo lo que es la cadena de valor de la operación minera. ¿Y todos estos cambios van a afectar de alguna manera a los usuarios, a los consumidores? No sé, en el sector agrícola, ¿qué nos puedes decir? Hombre, evidentemente cuando hablamos de alcanzar objetivos, ¿no?, en los que estamos inmersos, ¿no?, de nuevos productos, nuevas variedades, lógicamente lo que pretendemos es dar un valor añadido, ¿no?, un producto de más calidad, un producto que satisfaga en mayor medida las necesidades del consumidor, ¿no?, un consumidor que tiene necesidades cambiantes, adaptadas a las nuevas circunstancias, como decía antes, mucho más preocupado por la alimentación saludable, identificando en mayor medida los lineales qué productos son más interesantes para llevar a casa, y lógicamente cuando hablamos de productos de mayor valor añadido, tanto en el producto en sí, ¿no?, porque son productos de más calidad, de más vida útil, de mejores calidades organolépticas, pues lógicamente eso el consumidor lo va a percibir, lo va a valorar y va a entrar en una dinámica de consumo todavía mayor, ¿no? Y eso acompañado, ya te digo, de un tema que yo entiendo que es clave, ¿no?, que es
lo saludable de los frutos rojos, ¿no? La cantidad de compuestos bioactivos que tiene, que son los que conocemos como antioxidantes, los flavonoides, antocianos y fenoles, que realmente son potencialmente, está demostrado por la literatura científica, el gran aporte a nuestra salud, incluso en combatir enfermedades degenerativas. Nosotros concretamente estamos haciendo ahora un proyecto en esta línea con la Universidad de Granada para ver la incidencia que estos compuestos bioactivos tienen en el cáncer de colon y en el síndrome metabólico. Te quiero decir que estamos estudiando mucho cuáles son esas propiedades saludables para de alguna manera identificarlas, reivindicarlas y que el consumidor las pueda interpretar y se las lleve a su día a día. Carlos Ortiz, lo mismo, ¿de qué manera el nuevo paradigma industrial puede afectar en el día a día de los consumidores? Yo creo que nos vamos a enfrentar a consumidores que van a estar más concienciados con la sostenibilidad de todos los procesos y de todas las materias. O sea, yo creo que serán personas que en un momento dado van a apreciar todo lo que ha pasado en la pandemia, en un momento dado como una lectura positiva, van a tener en cuenta de que la garantía, la trazabilidad de esos productos pues va a ser importante para ellos, ¿no? No solamente el precio, no solamente que van a un bazar chino y compran el material y ya está, de usar y tirar, sino que serán productos que en un momento dado tendrán una vida más larga, que se podrán reparar y que en un momento dado eso exigirá pues un esfuerzo de todo, desde de diseño, desarrollo, de manera que al final el consumidor final tendrá un producto que sea más atractivo para su compra, ¿no? En el caso de la minería, ¿está de acuerdo con esos cambios? Yo creo que además la industria, incluyo la minería, por supuesto, dentro, tenemos la labor de concienciar con el ejemplo, y hablo, por ejemplo, de la economía circular, de la reutilización de los aparatos que nos rodean. De hecho, es que nosotros, si Dios quiere, tendremos en Huelva la primera planta a nivel mundial que podrá ejercer de esa economía circular y reutilizar, darle una nueva vida a los metales. Entonces yo creo que la industria vamos a hacer, digamos, esa labor pedagógica, que conjunto con la administración, por supuesto, iremos de la mano en concienciar de ello. Y luego también, si hablas del consumidor, que hemos hablado del consumidor, pero hablando de la población, pues desde luego yo creo que el repunte estamos hablando de estas investigaciones, cuando estos municipios den resultados en investigaciones, el empleo que se va a generar, pues eso va a ser, bueno, pues yo creo que bienvenida como un agua de mayo, ¿no? O sea, va a ser allá donde haya un mineral, estoy convencida de que se van a sentir afortunados, ¿no? Por el empleo que va a generar, ya no solamente el empleo propio de la mina, sino las minas además invierten y ayudan a desarrollar un tejido empresarial paralelo en los territorios donde se asientan. Colaboran con los municipios en temas sociales, la responsabilidad social corporativa. Eso crea también un tejido, además, como he dicho, inducido, que va a la vera, ¿no? Que acompaña al industrial. La formación, que además, bueno, pues hasta ahora además, por lo menos la minería metálica, la formación la ejercen las propias empresas a falta de una reglada de la administración. Por lo menos en nuestro sector no la tenemos, y las propias minas con sus recursos propios dan la formación, y que además nos estamos viendo una integración de la mujer en la minería en todos los escalones, ¿no? Y la verdad que para nosotras, y yo me incluyo como mujer, es fantástico que ese techo de cristal no exista, y además nos vemos claros ejemplos de que ya están llegando al 20% de la plantilla las féminas, ¿no? Y entonces eso todo me refería a que el consumidor, la población, ese es el futuro. Ese es el futuro que por lo menos desde la minería metálica creo que vamos a ver, si Dios quiere, la economía nos deja y la pandemia nos deja también.
Emilio, en el mismo sentido, ¿de qué manera cree que la vida del consumidor de a pie, de la gente que nos está viendo desde casa, puede cambiar? O sea, yo no comparto el clima de optimismo, ¿no? Siento ser la voz disonante, pero creo que las cosas no van a cambiar en exceso de como son ahora. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y todo este proceso, caso de ser, será lento. Y yo lo que espero y confío, o al menos no lo sé, porque aquí no va a haber hemeroteca, porque estamos hablando de muchos años. Y cuando evaluemos estos fondos, probablemente, no sé si los demás estaréis, y a lo mejor yo no estoy aquí entre los vivos, pero yo lo que rogaría a nuestros políticos, a nuestros empresarios, es que aprendieran del pasado. A Andalucía han llegado fondos para habernos hecho ricos. Aquí llegó el Rey Midas en los años 80, 90, empezamos a recibir fondos y fondos y fondos, y yo cada vez que voy en dirección a San Juan del Puerto y veo un cartel que yo creo que molesta a la vista, ¿no? Pone 77,5 millones enterrados para que esté Decathlon y las ciudades deportivas del recreativo. O cuando voy a Punta Umbría y veo un edificio a la derecha que se llama edificio 7000, donde se enterraron también no sé cuántos euros, es tremendo. Y eso es porque no hemos sido capaces de dar contenido a esos fondos. Es decir, aquí es muy importante lo que decíais, lo que apuntabais, que los proyectos sean proyectos reales. En el pasado, y esto algunos de los que están aquí lo conocen igual que yo, porque en alguna ocasión ha pasado, oye, me sobran estos fondos y no sé qué hacer con ellos. Eso eran relaciones con la administración. Faltando 4 meses, faltando 5 meses, invéntate algo. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque un alemán que está poniendo los fondos, porque al final ellos son contribuyentes netos, pues de esto se cansa. Y se cansa de ver que tus autopistas son gratuitas y las suyas son de peaje. Bueno, en el caso alemán no, pero en el resto de Europa sí. ¿Vale? Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que hacer de otra manera, que no podemos volver a caer en los errores del pasado. O, como cuando llegó la actual administración de la Junta de Andalucía, que se encontró que había cientos de millones de euros de fondos europeos sin gastar, que ha habido que devolver. Eso es terrible en una región que tiene un 21% de paro. En una región que es de las más pobres de Europa. Y seguimos en la misma situación, con fondos y sin fondos. Si volvemos otra vez al pasado, a inventarnos proyectos para atraer fondos, a inventar proyectos de cualquier tipo, sin pensar en el tejido productivo, mal vamos. Parece que esta vez se están haciendo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque se está pidiendo colaboración al propio sector. No hay intermediarios, no aparece ningún iluminado ni ningún político haciendo planificaciones estratégicas. En ese sentido, sí es muy importante, como decía Carlos, que los sectores hayan sido capaces de elaborar sus propias estrategias, porque estamos aquí con 3 empresas, o representantes de 3 sectores, mejor dicho, que son las de éxito, son las que tienen factores de competitividad, son las que compiten en los mercados internacionales, las que tienen un buen presente. Y el reto, y ya con esto termino, es, ¿ponemos los fondos en ellos o los ponemos en las empresas zombies, en los sectores zombies, que son aquellos que muy probablemente, como consecuencia de esta crisis, ahora mismo los tenemos mantenidos, tanto en términos de empleo, con job retention, y le tenemos inyectado dinero, le estamos pagando las cuotas de la seguridad social, le estamos pagando cosas para que sobrevivan. Echamos dinero ahí, lo ponemos en un sitio, en otro, abandonamos esos sectores, esto es muy complicado, y más para un político que obtiene sus votos de una masa de población de todos los sectores, no de unos sí y de unos no. Y aunque esto suene muy extraño, tenemos que cambiar el chip los ciudadanos y entender que a lo mejor es mucho más rentable poner dinero en el sector agrícola, aunque sea boyante, y retirarlo de sectores que no van ni para adelante ni para atrás. En Huelva tenemos una buena tradición de este tipo de cosas, ¿no? Seguimos apostando por cosas que vemos que no van, y seguimos enterrando dinero. No quiero poner nombre, pero todos lo tienen en la cabeza. Esto tenemos que cambiarlo de alguna manera. Y ya por último, seguimos, o por lo menos yo sigo escuchando, leo en los medios de comunicación, otra vez desde nuestras autoridades de diferentes índoles, empresariales, políticas, incluso desde la universidad, voces otra vez reclamando infraestructuras. Infraestructura es el parque agroalimentario, infraestructura es el parque científico-tecnológico, y ahí está enterrado. ¿Hacemos también un aeropuerto? No lo sé.
Estamos ya llegando al final, pero os voy a pedir una última intervención en la que me hagáis un poco pues un balance de lo que hemos hablado aquí esta noche ya para despedirnos. Empezamos con Carlos Ortiz. Voy a hacer balance, pero me voy a apoyar en la intervención del profesor. Yo estoy muy de acuerdo porque los fondos europeos son para cambiar la estructura y lo que hemos hecho nosotros durante años era consumirlo. Y cuando se hacen esfuerzos de turismo es para que dé un turismo distinto al turismo normal de campaña, para que sea un turismo que sea extendido o para muchas cosas y se han malgastado en intervenciones. Por eso yo, una de las cosas que sí estoy viendo en los fondos europeos es que las administraciones, y no solamente la andaluza, sino de las regiones que están más industrializadas, están intentando desarrollar los planes de inversión para que cuando en un momento dado tengamos que consumir esos fondos, que creo que es hasta 2026, tenemos que tener concretado cuáles son los proyectos. Y un proyecto de esto, de minería o de desarrollo, de investigación, necesita años. Entonces, como no nos pongamos las pilas y desarrollemos y tengamos en el cajón ya hecho esos proyectos, cuando nos digan, no nos pasará igual, nos pasará con este gobierno y con los otros, que no tendremos acceso a esos fondos. Entonces, los proyectos ahora del hidrógeno verde, de la descarbonización, todo ese tipo de proyectos van a poder cambiar lo que es la estructura y ya están las regiones que son más innovadoras, como están Cataluña con el PERTE de la batería y del coche eléctrico, junto con Extremadura con la batería de litio, está Bilbao o la región del País Vasco con el tema de hidrógeno. Como Andalucía no desarrolle en los sectores que son estructurales y potenciales para los próximos tiempos, podemos debilitar lo que ahora mismo son sectores de éxito. Entonces, tenemos que trabajar mucho. Yo creo que hay una oportunidad en los próximos años de mantener y potenciar lo que tenemos ahora mismo, porque, y coincido con lo que dice el profesor, si queremos mantener la estructura actual, los fondos se difuminarán y no conseguiremos ningún cambio. Daniel Velo. Vale, yo, bueno, como reflexión final, poner de manifiesto la capacidad que ha tenido el sector agrícola por salvar un poco la época de pandemia. Creo que es consecuencia directa de la capacidad que el sector tiene para adaptarse a las circunstancias. Nosotros es un sector que dependemos de factores que están fuera de nuestro alcance, como es la climatología, ¿no? Simplemente tenemos que luchar contra factores que no controlamos, aparte de otros factores que sí controlamos en mayor o menor medida, pero hay factores que no controlamos. Factor mercado, la globalización nos obliga a ser más competitivos, tenemos que estar compitiendo con productores de México, con productores de Marruecos. Entonces, bueno, de alguna manera es ese empuje, ese emprendimiento, ¿no? Porque al final es un sector que está a la vanguardia, es un sector que realmente ha arriesgado mucho para posicionarse donde está posicionado ahora mismo y, bueno, creo que tenemos una expectativa de futuro importante que debemos aprender, si cabe más, de esta cuestión, ¿no? de este aspecto tan global, ¿no? que de alguna vez vemos como de pronto hay un factor global que nos pega un mazazo de forma directa y de alguna manera tenemos que aprender que eso es la vida misma y que hay que reinventarse, hay que adaptarse rápidamente a esas circunstancias y hay que seguir y aprender lógicamente de que circunstancias de este tipo pueden volver a pasar y tenemos que prepararnos para ello. Priscila Moreno. Pues yo refiriéndome también antes de concluir la reflexión que hacía nuestro compañero, efectivamente la administración, cualquiera, la andaluza, regional, una local, debe de entender que el futuro pasa por la colaboración público-privada en todos los sentidos. O sea, para hacer una estrategia industrial debe de contar con los sectores. Si ahora, como he dicho, la formulación de la estrategia minera ya, bueno, vamos a colaborar en la redacción de ella, igual que colaboramos también con la anterior estrategia, pero los fondos, en cualquier ámbito de decisión debe de estar el sector, que somos quien creo que conocemos mejor que nadie los inputs y las consecuencias y cómo aplicar una mejora. Y desde luego sí aprovechar y hacer un llamamiento de que la administración debe de prepararse.
en todos los sentidos, en el ámbito normativo. Por ejemplo, nosotros, mientras que la administración no se refuerce, se dote de contenido, de más funcionarios, puede haber inversores que se vayan. Y como digo, tenemos 20 municipios que se están explorando ahora mismo, pero puede haber más. Y ya no digo en exploración, después hay que hacer unas grandísimas inversiones para ponerla en explotación. ¿Vamos a dejar que se vayan los inversores? Pues la administración tiene que reforzarse. No puede tardar un permiso de investigación 6, 7, 8 años. No, porque no. Es que espantamos a los inversores. Entonces, si queremos que esto que hemos dicho, que somos sectores pujantes, desde luego la administración se tiene que adaptar. Y se tiene que adaptar ya, a cortísimo plazo. El futuro es ahora, no es futuro mañana, el futuro es hoy. Y los inversores los tenemos a la puerta de nuestras fronteras, mirando a Andalucía, mirando a Huelva. Pero como no cambie esto, se irán, y se irán a otros países donde también hay minerales. Y terminó diciendo que bueno, que el mundo necesita metales, Huelva los puede producir, no habrá transición energética sin la minería metálica, y lo único que digo es que Huelva tiene que saber aprovecharse de esto. Y por último, Emilio Congregado. Bueno, yo creo que compartir un poco la sensación de esta última intervención, ¿no? Confiar en que todos los agentes implicados, todos los que tienen que ver en esta toma de decisiones acierten, porque en ello nos va el que esta provincia, esta región, este país vaya mejor, y con ello pues nos olvidemos de un montón de problemas que tenemos enquistados, nos olvidemos del problema de la lacra del desempleo, nos olvidemos de los problemas que tenemos de renta y por tanto que tengamos un futuro mejor. Si todo eso además está alineado con objetivos medioambientales, con objetivos de economía circular, pues entonces ya a las mil maravillas, ¿no? Eso sería fantástico, sería cuadrar el círculo. Pues a los cuatro muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí, también a quienes nos seguís desde casa una semana más. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo programa.